Hola, ¿cómo están? Yo soy Javier. Hola, yo soy Andrea. Hola, yo soy Quique. Queremos darles la bienvenida a nuestro episodio número 16, el especial de terror. Bueno, ya, ¿no, güey? O sea, pinche seguida aquí muy cabrona, güey. No damos ni miedo ni a nadie, güey. Menos con tus lunitas aquí. Ahora, yo siento así. ¡Soy Sailor Moon! ¡Woo! ¡Por el poder de Prisma Lunar! Yo soy el carbonero. Si se fijan, está un poco... Y yo soy el futuro de la más draga. Hicimos lo que pudimos, chicos, por este episodio especial de terror. Este episodio se llama Entre Cuates Especial de Terror. Sí, creo que ya lo dijimos como 20,000 veces. Ajá. Espero les dé miedo nuestra escenografía. Está bien padre, la verdad es que. Hace para acá, no te voy a salpicar la brasa. Sí, ahorita me vaya a quemar. Oye, ¿cómo hace rato Sí, siente mucho calor infernal. Oye, Ah. así. Así como- Es que el fuego idiotiza. No hipnotiza, idiotiza. Y luego que se echó un porro. No mames, está volando el fuego. Ahorita bien bonito. Está bien bonita, está bien padre la decoración. Está bien precioso. Hasta me siento como de terror. Con Una- terror y miedo. Me siento como en la casa de terror de los Islas. De Vamos a Islas. empezar con este episodio de terror. Ah. Ay, esto parece más que vivo. Ya, la neta a mí sí me da un chingo de miedo, güey, pero bueno, me estoy aguantando aquí un poquito. Y luego acá, en el set, que sí pasan cosas, ¿no? Sí. Ay, no aquí- pasan Sí cosas. pasa. Aquí hay- De hecho, en el capítulo pasado se veía como estaba Se esta madre movió. acá y de repente Que pum, se para adelante, movió. ¿verdad? Y todos, ¡ah! ¿Cómo fue? ¡Pum! Para adelante. ¡Pum! No, hombre. Es que le gusta. Es que aquí Se la los llevó. fantasmas les gusta bailar, aquí la Sí. fiesta y todo. Nah, los fantasmas Aquí no entre bailan. cuates todo es animoso. Claro, hasta los Sí. fantasmas. Así, bailarín y todo. Entrando ya de lleno al tema, cuéntenos, ¿has vivido alguna historia paranormal? Cualquiera de los... Hubo una ocasión que estábamos entre amigos y estábamos, pues ya estábamos ahí en la fiesta y todo, y de repente pues, todos empezaron así como a decir vamos al panteón, ¿no? Pero ya eran como altas horas de la noche, y recuerdo que nos fuimos a meter a un panteón de una localidad de aquí de Tlaxcala, pero pues sí, o sea, imagínense, panteón 1, 2 de la mañana, ¿no? No Entonces entramos en los carros y se contaba una historia ahí acerca de, pues había una capilla que pues estaba como incompleta, ¿no? Que no estaba terminada, y se hablaban ahí de historias, ¿no? Que pasaban. ¿En qué localidad, güey? Es la localidad de Tizatlán. No mames, ya sé, sí, ¿Sí? güey. Sí. Entonces, justamente había una capilla, que pues se nos ocurrió entrar, íbamos en los carros, Hacer oración. y Obvio. y- O sea, porque a esa hora. pues, no, ya sabes, ¿no? De repente las copas. No mames. Se me fue el Güey, tus huevos. Bájate de ahí. Si el Kike y Andrea están con el susto, el pinche produce de sangre. Ya de por sí si te das cuenta, no Pobrecito, güey. No mames. No sé si estoy llorando de la risa o del puto susto. Sí te pasaste. Ahora sí te pasaste, ¿Te acuerdas, produce dos. ¿Te acuerdas del capítulo anterior que decíamos qué miedo cagarte? Tengo miedo. No me cagué. Ahora ya no soy Sao, ahora soy. Se desaparece rápido. Ahora soy la niña. No mames. Ahora soy la niña llorona. Ay, no, güey, ya. Ajá.
estábamos en este panteón y ya pues varios amigos nos bajamos de los carros y Aparte, perdóname que te interrumpa, son las 1 De la mañana. Ok, lo que hacemos por ustedes. sí. Y Sigue. entonces ya estábamos en el panteón y de repente pues nos metimos justamente a la capilla y justamente pasó lo que ahorita nos acaban de hacer, ¿no? La broma que, bueno, no la broma, pero sí el sonido este que escucharon fue algo que sucedió en la Mamaste, capilla. güey. Porque de repente estábamos todos adentro de la capilla y pasó que se vino abajo una tabla que estaba ahí, como de estas tablas que ponen para las ¿cómo se llama? Las construcciones, para tapar que no se vea. Como para que no entren, ¿no? Como Ándale. no hay puertas, ponen Ajá, tablas. ándale. Ok. Entonces había una tabla de estas y se vino abajo. Entonces fue como salir corriendo. Nos salimos corriendo y de repente nos quedamos así. Pero lo cagado fue que, pues a la hora de entrar, pues de repente fue como ubicar bien la entrada, ¿no? Por donde íbamos. Y ya cuando pasó todo esto y salimos, fue bien cagado porque, pues espantados y todo lo que tú quieras, pues das de cuenta que fue como nos perdimos. No mames. O sea, de repente no encontrábamos la salida así del panteón. Das de no cuenta lo que ves. salimos corriendo y entonces de repente era como no encontrábamos hacia dónde estaban los carros ubicados, pues el espanto, o sea, el susto, el miedo que teníamos y de repente no. El espanto. El Y de ahí se me espanto. curan del espanto. El espanto que me acabo de llevar con ese pinche ruido, güey. Me van a tener que llamar los pulsos. Y entonces te das de cuenta. Y entonces te das de cuenta que pues ya, ¿no? Como a las. O sea, de repente de andar. O sea, fue como muy cabrón porque de repente andábamos entre las tumbas corriendo y no encontrábamos. O sea, de repente era como difícil poder como ubicarnos. Y hasta que en un momento como que de repente fue alguien que dijo, cálmense y vamos a caminar. O sea, fue como el de, encontramos, caminan No, así. cállate, güey. No mames, güey. Encontramos los carros, en chinga nos subimos a los carros, pero espérate, porque eso no fue todo. O sea, al final de cuentas, ya nos subimos al carro pensando que ya era todo lo que íbamos como, o sea, ya habíamos pasado el miedo. De repente vamos saliendo del panteón y vamos en 2 carros. Nos subimos al carro, salimos del panteón y haz de cuenta que pues tú llegas al panteón y pues es un caminito pues pequeño, ¿no? Y hay casas, o sea, justamente hay casas enfrente del Y hacia panteón abajo. y hacia abajo, ¿no? Entonces íbamos caminando y de verdad no te miento, Sí, yo te pero haz de cuenta que Abre la puerta, ¿no? yo te digo porque íbamos en el carro de enfrente, o sea, íbamos en el primer carro. Y de repente, neta, no es mame, pero de repente un burro se atravesó. Ay, no mames. ¿Estaba enfermo? No, güey. Este no estaba enfermo. No. Entonces, haz de cuenta que de repente, o sea, nosotros, pues, mi amigo iba, o sea, iba rápido en el carro. Entonces frena, porque el pinche burro sale así y se queda atravesado. Era negro. Entonces, no, o sea, es que si me preguntas de qué color era, no me acuerdo, ¿no? Es que en ese No, momento, se concentró en también, un pero para seguir así- el contexto, perdón, está totalmente oscuro, porque a veces hay como el alumbrado público, Yo lo ¿no? conozco, güey. Yo sí fui una vez ahí. Está sí. cabrón. Y entonces Igual ya que te cuenta pinche que ya morro. vamos bajando, estaba el animal ahí atravesado. No te miento, de repente haz de cuenta que pues fue como pensamos como en el de pitarle, como para que el animal se quitara, pero de repente dice mi amigo, no le piten. Y entonces, pues fue así como el de esperamos a que pasara, ¿no? Y entonces, de repente, no te miento, o sea, voltea, o sea, como que el burro volteó a ver hacia el carro y tenía una cara, o sea, no se veía como no tenía como una cara de burro normal, o sea, era como una cara como fea. Aparte son
como, bueno, Una carra de burro. Una carra de burro. era una cara de burro. burro. No, hombre, no Es que te lo juro que, explicarlo. pues, que no me puedo recuperar del puto susto. Entonces, Era una cara de hasta burro, parece que una me dio cara de más frío burro. todavía. Y entonces hace cuenta que de repente fue como empezó a caminar el burro, o sea, como que regresó, fue, se los voy a como ¿cómo se dice? Explicar. Ajá. Pero hace cuenta que a describir como que la cara fue así, volteó Ajá. y regresó y avanzó. Y entonces ¿Cómo decir estos pendejos? Ajá. Yo sé. Vienen a echar las luces. Y entonces ya El Nahual, avanzamos. güey. No mames, yo de burro y estos pendejos, güey. Avanzamos y avanzamos en el carro y hace cuenta que ya cuando Tengo el chile más que Y estos pendejos, güey. No ya pase. cuando, Ajá. y ya cuando pasamos Métele un chingo. hace cuenta que fue como el de no mames, pues todos estábamos asustados y de repente nadie quería voltear, o sea, nadie quería voltear como para ver si Hacia atrás. Entonces de repente dice, güey, ¿qué pedo? Y entonces fue como el de, los de atrás vienen, o sea, sí están todavía los de atrás, entonces fue como el de, fue lo que nos hizo voltear y de repente no había nada, güey, Ay, no mames. nada. Entonces de repente ya pues, salimos de ahí como del camino y hubo un momento donde nos volvimos o sea, como de, nos detuvimos y entonces nos bajamos del carro y le preguntamos a los de atrás y les decimos, güey, ¿qué pedo? ¿Qué no sé qué? O sea, ¿eran dos parece- carros? Eran dos Sí, carros sí, los sí. que íbamos. Entonces de repente nos paramos y nos bajamos y así como al contar, para decirles, güey, no mames, ven, vieron lo que pasó, que no sé qué, y de repente cuando nos bajamos, los de atrás fue así como de, ¿por qué se detuvieron, güey? Y No nosotros así mames. como el de, güey, pues ¿qué no vieron? Que no sé qué. A mí también O sea, me fue dio así como de, escalofríos, güey. no vieron, o sea, no vieron el burro que estaba, el burro que se atravesó en el camino y en algún momento pues se empezaron a reír como que y dijeron, no mames, güey, pues, o sea, casi, de hecho fue como el de, lo que nos dijeron fue el de casi nos estrellamos enfrente de ustedes. No O sea, mames. casi los carros chocaban. Y dice, güey, porque se detuvieron en chinga. Dice, pero ¿por qué se detuvieron? Y nosotros así de, güey, pero explicándole. Y fue así como el de, güey, nosotros no vimos nada. No. Y fue así como el de, no mames, pues ya les explicamos cómo habían sido las cosas. Y fue como el de, güey, no mames, vámonos. Sí, O sea, sí, fue, sí. vámonos. Y ya fue como el de, ¿Y a qué chingados fueron al panteón? Ay, güey, esa edad estás como de morbo, güey, así como fue de... como el de, estábamos en el desmadre, estábamos jajaja, jijiji, todo, bla, bla, bla. Y de repente fue como el de, jajaja, Es que me los imaginé todos. Sí. Vamos al panteón. Estábamos en el desmadre y de repente a alguien se le ocurrió, o sea, como en el de, pues, empezaron como a contar estas historias, ¿no? Como De ahí ya. Y fue si como- entramos al y panteón. dijeron, ¿y si vamos al panteón? Y yo la verdad es que he de decir que soy muy miedoso, muy miedoso, yo no veo películas de terror. Entonces, fue como el de, o sea, pues vamos, porque pues teníamos que, pues estaba yo con ellos, ¿no? Con mis amigos, y entonces fue como el de, pues tengo que ir a la de a huevo, ¿no? Pero la realidad es que no era algo que yo quería, pero al final, pues, Sí, con el desmadre. Sí, dices, con el bueno, pues desmadre ya y no todo me lo que queda de quería. otra. Es Ajá. eso que no me lleven a mi casa en carro. Exactamente. No, ¿no? por ahorrar. Dije, porque pues ya no hay combi, güey. Ya no había combi, entonces dije, pues ya no. Yo, Y sí, pues esa fue. No, yo, no, una de las no, cosas. miren, yo sí les voy a ser sincera, yo no había vivido algo, Ay, me va a dar Sobre- diabetes. ¿cómo se dice? Sobrenatural, de otra dimensión. Hasta precisamente hace un año en estas fiestas, me voy a contar. Fue del 31 para el 1 de Ay. noviembre. Hace cuenta que como que la bola de amigos y mis primos hicimos una carne asada en casa de mi abuela. Entonces todo estaba súper bien, güey. O sea, sí, que el desmadre y todo. Entonces ya eran las 2:30 de la mañana y ya estábamos medio aquí también echando aquí el trago. No, pues ya nos vamos, en lo que se salían y se iban y todo el rollo. Pues ya, ¿no? O sea, ya se fueron. Y eran exactamente las 3 de la mañana, güey. Entonces, dice, mi prima ya se había ido a dormir porque pues teníamos a mi sobrina que está chiquita, se fue a meter a la cama
y nos quedamos mi primo y el esposo de mi prima, güey. Entonces todavía llegamos y dice, ¿qué onda? ¿Nos echamos la última cuba? Y yo les digo, sí, güey. O sea, ya estábamos ahí, estamos echándonos la cuba y les digo, pues ya no las vamos a acabar. ¿Un cigarrito para todos o cómo ven? No, pues sí, no, ya. Entonces prendemos el cigarro, güey. Y estamos mi primo, haz de cuenta, así tú y yo sentados. Y está la barda que da a la calle y el esposo de mi prima se asoma, güey. Entonces estamos ahí y de repente empezamos a escuchar unas pinches campanas, güey. O sea, a las 3 de la mañana. Voy a hacer el sonido de la campana, güey. Tilín, tilín. Así, literal, güey. Y de repente estamos así y teníamos la música bajita ya porque pues ya todos están dormidos y empieza el sonido de la campana Tilín, tilín. y le hace así, el esposo de mi primo. Y yo así como de, ¿qué pedo, güey? Y volvemos a escuchar el tilín, 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 tilín. Ya, O sea, mames, era así El muy... tilín, tilín es como el del monaguillo en la iglesia. Así, Eso, güey, tilín. es que así se escuchaba la Baila, campana. tilín. Güey, te lo cuento y me está dando escalofríos. Entonces hace así A de... la mierda, tilín. Digo así, güey. Entonces suenan las campanas y le hace shh. Y yo, ¿qué? Y mi primo quita la música y se siguen escuchando las campanas. Y me quedo así como de que, ve, güey, te lo juro que siento las pinches escalofríos. Se asoma. No, esas son de la iglesia. ¡Avisa, producción! No, esas son de iglesia, o sea, literal era como dices, como del monaguillo, güey, que lleva las campanas en la mano, güey, se escuchaban así. Entonces, de repente fue así como de, güey, se asoma y me dice, güey, no mames, no hay nadie. Y entonces avanza hacia donde inicia la casa de mi abuela para asomarse como más cerca, porque literal las campanas se escuchaban como si estuvieran abajo o sea, en la puerta de la casa de mi abuela. Se vuelve a asomar y nada. Y entonces yo así como que me acuerdo, güey, porque déjenles cuento que la señora que lleva añísimos ayudándonos en casa de mi abuela, es muy afecta a las historias de terror y le han pasado muchísimas cosas. Es como esas personas que dicen que son muy susceptibles, muy sensibles a eso. Y me acuerdo de una madre que nos contó sobre eso. Entonces yo le digo, no, pero, o sea, me entró un pinche miedo muy cabrón. Le dije, güey, métete, pero ya, métanse ya en chinga. Entonces, güey, aguanta. Y le dije, no, eso sí, les digo, el cigarro siempre lo tuve aquí porque fue así como de, güey, pinche mal aire o lo que sea, güey. Dije, métanse ya en chinga. Así, métanse en chinga, güey, así. Entonces nos metemos a la cocina, cerramos la puerta, nos vamos a la recámara que da a la calle y ahí vamos de pinches morbosos otra vez, güey, a asomarnos, no había nadie. Y los pinches perros, dejaron de sonar las campanas y los perros empezaron a ladrar así muy cabrón y aullar. Y fue así de, güey, no mames. Entonces nos quedamos así y les digo, a ver, ¿estamos viviendo lo mismo los tres? Y ellos, sí. A ver, estábamos fumando, empezamos así como recapitular. Estábamos fumando, no, era tabaco, güey. Estábamos fumando, se escucharon unas campanas, tú te asomaste y las campanas seguían, sí, no había nada, sí. Y dice entonces el esposo de mi prima, porque pues ya también aquí bien machito con unas cubitas encima, vamos a cerrar la puerta de la calle, güey, no la cerramos. Le digo, no mames, ¿cómo crees? O sea, yo la neta, yo no salgo ni pinche loca. Le dije, güey, no vamos a salir. No, sí vamos. Dije, no vamos a salir, güey. Que sí. Entonces ya entre que me convencieron, güey, nos salimos, pero le dije, pero otro cigarro, güey. Si no, no, güey, porque uno pinche miedo, güey. Entonces, vamos ahí, abre, según yo voy a cerrar la puerta con seguro y el pendejo la abre y se sale a la calle, güey. Se sale y se asoma y dice, güey, no hay nadie. O sea, y no, ni siquiera así como típico en diciembre que hacen las posadas, que se vea que la vela o las esas de los cohetes. O sea, nada, güey, ni un pinche rastro de personas a las 3. Para ese entonces ya eran 3:30 de la mañana, güey. Nada. Nos volvimos a meter y dijimos, ¿saben qué, güey? O sea, ya vamos a dormirnos, vamos a intentar dormir, el día de mañana vemos qué pedo y todo. Nos fuimos a dormir como pudimos, güey, la neta a mí sí me dio un chingo de miedo y voy a ser honesta que sí me puse como cachillar, güey, entre el miedo y así de, güey, no mames, es real lo que vivimos. Al otro día nos despertamos y todos así con una cara así como de, ¿qué pedo? Obviamente los tres, porque los demás así como de, güey, ¿a qué hora se durmieron? Así, ¿no? Entonces estamos con mi abue y le platicamos y se queda así y dice, ¿sabes qué? A esa hora y haber escuchado lo que escucharon,
Dice, la verdad se arriesgaron demasiado. ¿Saben qué era? Y nosotros así. Yo ya tenía la idea de lo que era por la señora que nos ayuda. Y él así de, no. Y dice, era la señora de blanco. ¿Tú sabes qué es la señora de blanco, güey? La muerte. Es la muerte, güey. O sea, y más por las fechas, güey, porque ya era el 1 de noviembre, en la Es que no mames madrugada. también, no mames. ¿Quién? Entonces, ay, me está dando un chingo de escalofríos todavía. Entonces, recapitulando todo, yo llegué tarde a la carne asada. Entonces dicen, a lo que les contaba el episodio pasado, que en la casa de mi abuela, en la parte de atrás hay un terreno, dice que escucharon las campanas de una bicicleta, güey. Y que obviamente si tú ves hacia el terreno de arriba, se puede ver cuando están haciendo, no sé, sembrando y cosas así, puedes ver a la gente. Y todos se asomaban así y no había nadie, güey. O sea, ese día fue como un día muy pesado y el haber escuchado eso fue así de, güey, no manches. Y la verdad es que después platicando, güey, me siguen dando escalofríos, platicando con la señora que nos ayuda y diciendo ¿Será que que todo... tienes ganas de ir al baño? No, güey. Has dicho tipo ya, mira. Tengo un chingo de frío, güey. Entonces ya platicándole a la señora que nos ayuda sobre esto, sí dijo que la neta nos habíamos arriesgado un chingo en haber hecho eso, porque desde el primer momento que escucha, cuando yo les dije, métanse y nos metimos, ya no debimos de haber salido, güey. Y más porque los perros empezaron a aullar y todo ese pedo, entonces sí es como bien cabrón. Esa fue mi historia, la primera, güey, y fue así como de... Es que. Yo les tengo una propuesta. ¿Y si ya nos vamos? Sí, ya no. Gracias por seguir No, es que sabes que, sí, digo, la gente que no es de Tlaxcala y que nos sigue, realmente. De México. Y de México también, realmente Tlaxcala es un estado, pues, que tiene muchas, pues, historias, ¿no? Hay una parte parte de la historia dice que pues hay unos cerros que hay unos cerros que El producer 2, ¿quién sabe qué ajá, hace? el de los efectos. El de los efectos Está bien cabrón, especiales. ese sí está. Sí, güey. Estaba desde hace rato con unos palos. Para que suene como fogata. Sí. No, es que hay unas historias que, por ejemplo, la ciudad de Tlaxcala está rodeada por cerros. Está como en hoyo. Ajá, en hoyo, ¿no? Entonces, hay una zona de cerros que es como zona, pues voy a nombrar las poblaciones para que los que son de Tlaxcala se ubiquen. Totolac, Los Reyes y todas estas zonas. ¡Ay, hijo de tu pinche chingada madre! Ya, estaba cabrón. No mames, ya, quítalo. No manches, te la mamas, güey. Si no digo groserías, güey. Aparte, espérate, es que yo iba a decir algo, perdón, pero es que Tlaxcala fue, bueno, es... ¿Será? Sí, es un lugar literal donde muchas calles, tienen muchas salidas a varios estados. Entonces, en la historia era como su lugar de quedarse unos días y poder seguir La yendo. ciudad de Entonces, paso, exacto, entonces, literal, aquí hubo demasiadas muertes. Y El cosas producer así. su cara. Está así de no mames. Sí, perdón, productor, así es la verdad. Entonces, por eso hay muchas cosas. Y aquí en Tlaxcala, y digo, ya no está una amiga que estaba antes con nosotros, Pame, aquí en el programa, pero ella vive... Ella, bueno, su mamá vive en un lugar que los que son de Tlaxcala... No, espérate, ¿qué va a pasar por ahí? se llama Tepeite. Sí, no mames. Y ese lugar era el lugar de paso de carretas, caballos, todo ese show. No mames, yo también Y paso está por ahí, muy güey. cabrón. Pero no ahorita y sabes. Te das la vuelta, güey, vete por el Por centro, güey. Vete por el centro. Yo no creo que da más güey. miedo por la procu, ¿no? Sí, güey, ahí no sabes qué- Sí. Sí, pero es eso, pero pues... Sí, no, es que mira, a lo que iba yo es que, te digo, hay muchas historias que dicen que en estos cerros, Te pasas. hay brujas. Ajá. Entonces, pues igual, o sea, el tema, digo, les voy a decir una cosa, en la casa de mis papás está al lado de un panteón. Sí, ¿No? sí, Digo, sí, ustedes lo saben. Entonces, como, o sea,
Hay muchas, Ah, no mames, qué puto hay miedo. muchas historias que, digo, no mames, yo creo que este episodio podría ser de 3 horas Ya contando sé. todo lo que por lo menos yo he vivido y ustedes también, pero ciertamente es, o sea, hay muchas cosas que pasan y que, Por pues sí, historia, ¿no? Por la historia. historia. Sí, yo tengo, bueno, Javier, ahorita tú cuentas porque, perdóname, pero es que me voy acordando, güey. Se me vaya a quebrar la voz, Yo tengo Hablen ustedes. otra cosa que a mí me pasó, pero igual en el trabajo Yo los anterior, No oigo, soy de palo. que se encuentra en la Loma Xicotenca, los que son de Tlaxcala otra vez. Igual ahí ir a un lugar, es que es Xicotenca, la Loma Xicotenca, Tepeytec, así, Acabo de hacer güey. una rima, güey. No oigo, soy de palo, tengo. No oigo. La tenía Quiero un güey. palo de... No oigo, soy de palo y tengo el palo enderezado. Oye, pero esto es de terror, güey, como por qué vas a tener eso enderezado, Es que güey. te da miedo, güey. ¡Ah! Ya cuando lo ves te da miedo. Bueno, entonces, ahí en la Loma Xicotenca, ¿Es normal tanta rocha? eso también es de terror. Eso güey. es de terror, güey. Es de terror, güey, que tengas granos en la cola, güey. Y te diga el doctor, ¿tienes clamidia? Sí, güey, de terror bien Sí, cabrón. imagínate. ¿No? Úntate esta pomada por 15 días. No Así. mames. Bueno, en esa parte, en el trabajo que tenía anteriormente, es Ahí va el pinche. Como- Los efectos ahí va otra. es como Ahí va, una sí. bodega. Yo estoy vigilándolo. Es como una bodega y en esa que es como bodega teníamos la cocina, es grande para dar cursos. Entonces teníamos unos hornos grandes de industriales y pues los que saben de los hornos industriales pesan un chingo las tapas, güey. Bueno, las tapas, las puertas que se abren así. Y aparte esto tienen unas cadenas, güey, porque pues, para que no se vayan. ¿sí? Entonces estábamos así. ¡Ah, ya se fue la pinche tapa! Estábamos dos compañeras De hecho, y de yo. grito, no te vayas a tardar, puerta. Entonces siempre nos hacen burla, siempre nos hacían burla, ya trabajo ahí, pero ahí nos hacían burla de, es que la niña, y es que la niña, y es que la niña. Entonces fue así como de, güey, qué pedo, ¿no? Entonces estábamos así tranquilamente y entra una de las chefs que daba un curso y empieza a decir, no, pues ya quedó limpio todo, ya cerré todo, ya no sé qué, la chingada. Y cuando de repente, madres, se abre la tapa, les digo con lo mismo, la puerta del horno, güey. Y nosotros, ¿qué pedo? ¿Qué fue eso? Nos asomamos y la puerta estaba abierta. O sea, güey, necesitas jalarla porque tiene aparte como el que hace como fuerza para que se embone bien y se abra. O sea, necesitas tener fuerza literal para poder abrirla, güey. Entonces fue así como de, güey, ¿qué pedo? La neta a mí no me dio miedo y ella sí les dio miedo, pero fue así como de, güey, yo le encontré como la lógica. Pero eso fue la primera vez que me pasó algo así. Y la otra, otra amiga del trabajo nuevo que tengo, vive de ese lugar donde yo trabajé a una cuadra. O sea, así. Que es prácticamente la misma manzana, güey, donde Ay, ya me pasaron. mareó, güey. De la manzana. Bueno, o sea, en la misma cuadra, para que entiendas. Es cuadrado. Entonces Sí. yo llego las mañanas por ella. Entonces ella, pues obviamente, como yo llego después, o sea, yo me apuro, me cambio y todo, y llego por ella, y ella pues está terminando de poner las cosas y ya baja. Y se tardó ese día en bajar, güey. Pero yo siempre llego y le mando un mensaje, ya llegué. Y me contesta que, güey, no, así. Entonces yo le pongo, ya llegué, y no me contesta, güey. Y a los 5 minutos, porque estoy así como pendeja esperando, güey, y me manda mensaje y me dice, ¿en dónde estás? Y yo así de, güey, pues abajo de tu casa, estoy afuera. Y le tomo foto en la puerta, güey. Y me hace, ok, ya voy. Y yo así de, ajá. Entra, güey, te estoy diciendo que fue a la mañana, o sea, ni siquiera fue en la noche. Entonces entra al carro y me dice, güey, no mames, me acaba de pasar algo bien cabrón. Y yo, ¿qué? Dice, güey, me estoy terminando de cambiar y yo escucho cómo me hacen pss, pss. Y me quedo así, dice, y lo primero que pensé fue, Güey, dilo, güey. sabrosa, pero estás bien sabrosa. Y entonces dice,
ella que lo primero que pensó fue, mi mamá le abrió, porque su mamá vive en el departamento de enfrente, Te o sea, abrió a ti. ajá, que me abrió la Me puerta. patas. Pensó que su mamá había Pero, Fue silencio. Pensó que su mamá me había abierto la puerta y yo entré a escondidas, güey. ¿Qué pedo, güey? Entonces, Es que el de los efectos está muy sí, güey, ya sé, viene como bien despierto. A la orden, ¿no? A la orden y a la vanguardia. con tiempo. Entonces, pensó ella, Muchas gracias, amigo. ¿Qué con pasa, permiso. Regina? Yo soy mi porro. Entonces pensó que su mamá me había abierto la puerta, güey, y que yo la había ido a asustar. Porque dice, yo estoy apurada. Y fue así como de, güey, ¿qué pedo? Entonces, para no sentir como así, dijo, ok, es Andrea. Pero yo estaba abajo, güey. Entonces sale ella ya con sus cosas, le toca a su mamá y le dice, ya me voy, ya llegó Andrea. Y dice, ¿la abriste? Y dice, no, pues Andrea te está esperando allá abajo. Y ella así como de madres, güey. Y ya se baja, ya fue cuando me dijo, güey, es que pensé que habías entrado a mi casa porque me hice... Y yo así de, no, güey, pero ella sí tiene muchas historias de que en su casa espantan. Pero estamos hablando de que es la misma parte donde espantan supuestamente. En Tepeque. No, en la loma, Ah, Chicotenca. en la loma. Pero está... Ay, ¿cuánto está en la loma, Chicotenca de Tepeque, güey? Ven rumbo a tu casa. Ya me estás bloqueando todas mis ideas. Ahora, ¿por dónde me voy a Es ir? que como es lugar de paso, güey, entonces hay que bloquear. Ah, sí, hay que pasar por Sí, ahí. sí. ¿Cómo no se me ocurre? Tú, Javier, ¿qué? Sí, no, él sí tiene unas muy cabronas. Sí. Pues Sí. sí, no. O sea, por ejemplo, no, güey, a mí me. Sabroso. A mí me. No, güey, a mí me. Es que, y no era mujer, Y no era hombre el mujer. que le- era hombre el que le hizo. Pues quién sabe, güey, pero Por eso se el asustó, mío güey. fue contacto físico, güey. No, Ah, Fue mames, contacto no, físico. no. O sea, por ejemplo, estaba yo en la. Mi abuela materna y mi abuelo paterno, que hace no mucho fallecieron, vivían en San Martín, bueno, ahí tenían su casa, entonces la verdad es que era como costumbre, era como parte de la rutina de mi familia, llegaba el sábado o el viernes y nos íbamos para Los San Martín perros. y allá nos quedábamos, normalmente nos quedábamos a dormir, entonces creo que en esa ocasión era de cuando ya empezaba yo como a agarrar la fiesta o así, y mi mamá se había ido junto con mi hermana, y pues yo me quedé aquí en Tlaxcala, pero dije, pues las voy a alcanzar porque pues, me gusta ir y allá me la paso chido, ¿no? Entonces me voy el día sábado, ya por la mañana, después de haber estado de fiesta, pero estaba yo pues desveladón, entonces allá pues siempre llegaba yo y visitaba bueno, no llegaba a visitar a mi prima, más bien mi prima siempre llegaba a la casa de mis abuelos A visitarlos. a visitarlos y pues nos llevábamos pesado, ¿no? Era como normal que nos anduviéramos madreando o nos estuviéramos molestando y así. El punto es que pues yo con la desvelada dije pues me voy a acostar y mi mamá me dice vamos al mercado a hacer el mandado, por supuesto, y a comprar las cosas para la semana, etc. Acompáñanos. Y yo normalmente las acompañaba porque pues había que cargar las bolsas y esas cosas. Pero ese día dije, no, yo me quedo. Y entonces, el hombre, ¿no? También mi madre. No, Ustedes también y pueden. entonces voy y ¿Qué pasó con la me equidad de acuesto. género? ¿Igualdad? ¿Quieres igualdad, no? ¿Igualdad? Sí, ya. Tú también puedes. Tú también. Tú también eres fuerte. Solamente estoy proyectando como tú me educaste, ¿no? Y entonces voy y me acuesto, ya me acuesto a dormir. Nos van a bajar Y el video. estoy dormido y de repente, madres, güey, una pinche nalgadota, pero un madrazo, güey. Ay, amigo, pues es que Bien también- no, pero bien acomodado, güey. El de los efectos. Madrazote. A ver, y entonces, Y si entonces, te acomodan una. nalgada, güey. Anda, mal. Sí, así. Y yo, lo primero que pensé dentro de mí, pues estaba yo dormido, güey, es, Hola. no mames, esta cabrona ya vino a madrearme, o sea, mi prima. Entonces volteo y le digo, ay, hija de la ching. Y volteo, güey, no hay nadie, No, cabrón. No mames. No mames, me acuerdo y... ¿Verdad que sí, güey? ¿Te Sí. acuerdas de eso? Sí, Y,
Pero, o sea, madrazote, güey. O sea, yo sentí literal como con la mano me agarraba toda la pinche nalga, güey. Pero no era como apretón, o sea, saboseada, güey. saña. O Sí sea, se ve que con tengo saña. miedo, ¿verdad? Sí. Con saña, güey. Madres el chingadazo en la pompa. Y pues yo como me volteo y veo que no hay nadie, que pego la pinche carrera para abajo. Y justo en ese momento iba llegando mi mamá. Con tu Y primo. con mi abuela, con mi abuelita. Entonces van llegando con las bolsas y ven que voy bajando así, pero aparte yo me bajaba las escaleras como de a 4 escalones. No, Literal me no, agarraba pues, yo del patitas barandal vaqueras y ponía yo la quiero. otra mano en la pared y así, güey, iba yo como si estuviera en un salto con garrocha. Iba yo dando unos brincos impresionantes, güey. Total, llego hasta abajo y me ve mi mamá con mi cara de, ¿qué te pasó? Yo, me acaban de nalguear allá arriba. Pues, ¿con quién estás? No hay nadie. Ah, sí, hijo, ya ven, quédate acá. Ah, sí, te fue bien. Sí, o sea, como que era algo muy... O sea, ya era como que era sabido. recurrente, pero pues Ajá. obviamente a nosotros no nos decían nada, güey. Pero en mi caso sí fue de contacto físico, güey. No mames. Sí, Y güey. los dos no Sí, mames. Y la neta es que desde aquella vez jamás me volví, porque aparte era la recámara donde yo siempre me dormía. No. Y me dormía solo, güey, aunque no estuviera mi mamá, quien fuera. Es más, cuando estábamos en la universidad, yo era como la visita de las 7 casas, porque pues mis papás estaban separados, entonces iba yo a ver a mi papá, luego iba a ver a mi mamá, y luego me iba yo con mis abuelitos, porque allá lavaba yo mi ropa, ¿no? Entonces, En una piedra. y ahí siempre me quedaba yo en esa recámara, pero a partir de esa ocasión que me pasó, nunca más me volví a quedar ahí. Es más, ahora que fallecieron mis abuelos y la chingada, No te quedaste. y dijeron, no, pues quédense ahí en la casa. No, ni madre, prefiero quedarme en el velatorio, No mames. te lo Me siento juro. más seguro ahí. Sí, prefiero quedarme en el velatorio que irme a la casa. Y ya iba con Bere, iba con los niños, iba con todo, pero Prefiero irme manejando ahorita Sí. bien despacito. te lo juro, güey. El otro día fue la boda de mi primo y dijeron, pues se quedan ahí en la casa. No, ni madres, yo me regreso y me regresé a las 2 de la mañana desde Es San que sí Martín te hasta queda acá el manejando. miedo, güey. Sí, güey. O sea, sí es como una cosa bien cabrona porque es lo que viene, ejemplo, bueno, ya les había contado, ¿no? Que también viví en Tehuacán, Puebla, ¿no? Todo el Y- tiempo nos los cuenta. Así, bueno, ahí, bueno, no sé, pero yo sentía como una Camino de vibra, paso. muy cabrona en Tehuacán y neta sí pasaban cosas como bien raras, güey. Y en el lapso que es de Amozoc, por la carretera, Con la carrera. por la carretera federal, Ajá. de Amozoc a Tehuacán, se siente súper pesada esa carretera. Yo la primera vez que fui, yo la sentí eterna, ¿no? Entonces uno de mis tíos vivía o vive todavía Ay, en, sí, en- así de- en Tecamachalco. Entonces está casi en medio entre así. Entonces está muy cabrón. Entonces él, pues ahí, como su trabajo estaba cerca de Tecamachalco, pues le quedaba todo cerca. Entonces todos sus amigos vivían ahí igual cerca. Y por lo regular, no, él me cuenta que iban al cine a Tehuacán. Entonces de Tecamachalco a Tehuacán son como 25 minutos, media hora por mucho. Entonces se van a ver el estreno de Rápidos y Furiosos, güey. Entonces, pero se fueron, ya ves que los estrenos a veces son, bueno, súper tardísimos Ajá. y así. Entonces se van al estreno a Tehuacán y se regresan todos así en caravana, güey. Así, siguiéndose. Y hay una parte, la verdad es que no sé, yo no ubico como por dónde, güey, pero hay una parte en la que es como una curva. Entonces dicen que en esa curva de repente se perdió así como un amigo, güey, y todos se fueron así como, bueno, pues ya, se fueron, llegaron a Tecamachalco. Y el amigo, güey, pues resulta que el chavo se murió, güey, porque chocó y se murió y todos estaban súper sacados de pedo, güey, porque dijeron, güey, fuimos a ver la película y esto y esto y esto. Entonces pasó. Después ya pues obviamente todos con eso y así. Igual iban como que otra vez la bola de amigos, pero iban en un solo carro. Entonces iba manejando mi tío. Y casi en el mismo tramo, ya venían igual de regreso de Tehuacán a Tecamachalco, cuando en eso ven a un güey ¿cómo se llama? En la orilla de la carretera, donde está. Un güey encuerado, güey, así. La cuota, güey. Un güey encuerado así, güey. Y Ah. todos así de, güey, no mames, ¿qué pedo con el güey?
Salud, salud. Gracias. Güey, güey, hasta me da un chingo de calofríos. Entonces se quedan así de, güey, ¿qué pedo? ¿Qué pedo con el güey? Y dicen, párate. Y mi tío también así de, no, ni madres, güey. Yo me Ah, voy. perdón. Salud, salud. Con no, ni madres, yo me voy, güey. Y empieza, y dice, suban los vidrios, suban los vidrios. Y todos así de, no mames, el güey está encuerado a la mitad de la calle. Suban los vidrios, güey. Lo suben y mi tío la aceleró y se fue. Allá, pues como, pues igual es como el pueblo así, cuando platican esa historia, dicen, güey, o sea, fue el mismo lugar donde murió el chavo, su amigo, el anterior, y dicen, güey, es como ¿cómo dicen? Son como fantasmas que hacen que tengas accidentes, o el muerto, o no sé cómo les llaman, güey, pero cuando me lo contó, y yo ya había viajado así, y fue así de, güey, y lo sabe, ¿no? Mi esposo fue así de, güey, si nos vamos a ir a Tehuacán, de Tecamachalco allá, nos vamos por la pista, güey, yo no me quiero ir por la federal, y neta siempre me daba un chingo de miedo, güey, o sea, era como que la carretera tiene una vibra muy cabrona, güey, dije, Yo- Ya te ves morir. Es que, ¿sabes qué? No, Se te ven unas superotas. perdón, pero tengo una alergia a Tlaxcala en octubre ya empieza a ser muy fría, entonces el frío me provoca alergia, entonces ahorita tengo frío Eso que y, es estás como- bien en el y calor, eso que pero- estoy en el calor de la fogata, Sí, ¿no? güey. Pero, Aparte, ¿sabes qué? La pinche historia no es ustedes, pero es así como de, güey. sí, entonces es como, pero me voy a escuchar un poquito constipado, pero pues es por esa razón. No, pero sí es que, o sea, hay muchas cosas que no sé, o sea, de repente el tema de las carreteras, por ejemplo, muchas veces dicen que es mejor viajar de noche porque pues la carretera es como más, hay menos tránsito, pues es como que no hay tantas complicaciones, sin embargo, de repente es como pasan, o sea, la película esta de Kilómetro 31, Ay, ¿no? no, O sea, cállate, güey. que pasan muchas cosas en ese kilómetro por estas almas, ¿no? Accidentes. Exactamente, que están en pena y que hasta donde yo tengo como conocimiento, estas almas en pena no lo hacen como ciertamente a propósito, sino que más bien es como el hecho No saber qué pasó. exactamente como murieron en accidentes, de repente se quedaron en ese momento, no saben qué, entonces es como el de querer pedirle ayuda a los demás, pero en su necesidad de querer pedir ayuda provocan estos accidentes. Sí, claro. Y ¿sabes qué? También, no solo los fantasmas, güey. Y no sé, Javier, yo sé que tiene muchas cosas que platicar sobre este tema. La onda de cosas en el espacio, güey. O sea, a mí, por ejemplo, sí una vez me tocó ver una luz en las 7 de la mañana, güey, en el cielo, que fue así como de, ¿qué pedo? Y así de mi abue, así de, ¿estás viendo lo mismo que yo? Y mi abue, sí. O sea, y te da como que entre miedo, pero dices, güey. Sí, ya está amaneciendo, ¿no? No, Es el era, sol. ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Eso sí te puedo Saliendo decir. de la Malinche. Que fue así como, yo tengo mucho eso y si me siguen en mi Instagram, van a ver que tengo muchas fotos porque me gusta ver mucho el cielo, güey, o sea, como el cielo, las nubes, el tipo así, porque no sé, me gusta, ¿no? Entonces yo siempre me despierto en casa de mi abuela cuando me quedo con ella y me gusta ver el amanecer, güey, porque tenemos una hermosa marina así que se ve súper esplendorosa. Entonces la estoy viendo. Y hay un cerro en Santa Cruz, ¿cómo se llama el cerro? ¿Cuatlapanga? El de Cuatlapanga. Y lo veo como raro, güey, porque está una luz al lado de eso. Y me quedo así, y mi güey va llegando y me dice, ¿qué? Y le digo, es que ven, si fue así de, ven, ¿ves esa luz que está ahí? Así. ¿Ves esa luz que está ahí? Y me dice, ¿cuál? Le digo esa. Y me dice, es una estrella. Le dije, no es una estrella. Es el aro de luz. Sí, así. Y le dije, Ahí sale una niña de... cállate, güey. Y le digo, esa es una luz. Le digo, no es perdón, esa no es una estrella, es como una luz literal redonda, güey. Pero de repente se empezaba como a bajar. Y le dije, eso no es un avión. Entonces le dije, ¿ya la viste? Sí. Síguela viendo y me subo en chinga porque tiene unos binoculares así. Experta en aeronáutica. Sí, claro, obvio. Luis Güey, Miguel en su video se quedó pendejo. sí, güey, la neta sí. Sí. Entonces voy por los binoculares, güey,
Y empezamos a ver así, y mi abuelo así, güey, decía, es como un cometa. Obviamente no era un Se cometa, puede. güey, porque mi abuelo veía eso, pero sí fue una cosa así como, lo pasamos. Perdón, es que el miedo. Sí. No, O sea, sí fue una cosa muy no. cabrona. Y yo sé que tú, aunque te haga burla, y no voy a dejar de hacerte burla de que viste a Santa Claus, güey, pero en realidad no era Santa Claus, güey. Santa Claus sí existe. Bueno, de hecho, esa como que ya no la cuento mucho a raíz de que ustedes se burlaron de mí. Y aparte Jamás, porque jamás pues, a lo me he mejor burlado yo. mi mente, pues sí, mi mente de niño en ese momento, pues a lo mejor sí me pudo haber hecho como distorsionar las cosas. Tengo otra historia justamente, de un avistamiento, pero muy real y muy cercano, güey. O sea, no es como la lucecita. Bueno, varios, o sea, a lo largo de mi vida muchos. Incluso tengo una foto, por ejemplo, donde nos están tomando, mi mamá nos toma una foto a mi papá y a mí porque mi papá se acababa de comprar una camioneta y en la foto, en la parte de atrás se ve el objeto, No. pero se le ve la forma así, Ay, tal ¿cómo cual está como bien? está. No, Entonces, no mames. Espérate tantito. Vamos a dejar esto como para la gente que nos está escuchando en Spotify. Vamos a dejarlo Gracias. Que nos sigan en Que nos YouTube sigan en para que YouTube, sigan viendo ¿no? lo mismo. Sí. Vamos a Sigan despedir de escuchando. Spotify, pero vamos a continuar en YouTube para que claro. entonces pues sigan escuchando como esta historia. Si quieren escuchar lo que sigue de la historia de Javier, Spotify, nos vemos en YouTube para que conozcan qué fue lo que pasó. Sí. Gracias, chavos, por seguirnos. Cámara, feliz Día de Muertos. qué bueno marketing. Entonces, el punto es que donde yo vivía, que justo es en la misma casa que en algún momento estuvo viviendo nuestra amiga Pame, que algunos ya la conocen por programas anteriores, anteriormente estaba muy solitario, Ujú. no sólido, muy solitario. Pero todavía nos tocó a nosotros conocer las Sí, casas sí, sin sí, nada. sí, exacto. O sea, Entonces, era la ahora casa. ya hay como varias, Sí. entró una inmobiliaria y construyeron casas y así. Pero era literal terreno alrededor, Sí, ya. más terreno alrededor y milpas a lo alto y solamente nuestra casa, ¿no? Entonces, mi creencia y la creencia de mi papá también, porque la compartimos, porque aparte mi papá es fan ovni, así cabrón, Ujú. tenía las revistas de ovni, así, Ujú. cerros y cerros de revistas. Es que como está cerca de Acuitlapilco, donde hay una laguna, Ujú. creemos que hay como cierta relación entre Hay una tantos historia de la laguna avistamientos, también. tantos avistamientos y la laguna, ¿no? Bueno, pero el punto es que para nosotros poder accesar a la tienda más cercana tendría que ir en coche y se hacía unos 10 minutos más o menos, ¿no? Ujú. Bueno, 5 o 10 minutos, ¿no? Entonces, mi papá siempre ha sido como muy fan de la astronomía y de las estrellas. Va regresando de la tienda, va entrando al camino, porque aparte era un camino de Ujú. terracería, y viene buscando en el cielo ver un planeta, porque creo que se estaba viendo Venus en aquel entonces, Venus o Marte, no estoy seguro. Entonces, ve una luz roja en lo alto y de repente voltea. Llega con el carro así como desesperado, así acelerando y frenando así de chingadazo. Entra a la casa y nos grita, salgan, tráete la cámara, le dice a mi mamá. Salimos y justamente arriba de la casa, un platillo Ujú. girando así con luces rojas. Pero era de verdad demasiado cerca, o sea, nunca se me va a olvidar. Era redondo e incluso se alcanzaban a ver como las ventanitas que había No de la nave mames. hacia afuera. Y entonces yo le calculo, no sé si yo siempre lo relaciono con eso y seguramente ustedes saben de lo que les estoy hablando. Hay unos pinos que son como muy delgaditos, Ujú. Ajá, y muy largos, altos. sí, largos. Yo Altos. Yo calculo que a distancia de nosotros del piso había como unos 3 pinos de alto. De donde estaba la nave
a donde estábamos nosotros. Sí, aún así sí lo voy a hacer. Y mi mamá tenía una cámara que en aquel momento era de rollo todavía, pero era de las tipo automáticas, donde ya no le tenías que hacer. Ajá. ¿Ves que le jalabas con el tomabas dedito? foto y ya, Ajá. Exacto, automático. entonces ya solita hacía El giro. el barrido del rollo. Entonces toma la foto, o bueno, intenta tomar la foto y mientras está sobre nosotros, Ujú. no sale. No, No mames. mames. Y en un momento, en cierto momento, la nave que estaba sobre nosotros hace como el giro, hace como un giro en sí misma y desaparece. Y en ese momento, el pinche flash corre. No mames. Así. Como si lo hubieran detenido de la misma nave, ajá. güey. Bueno, y a partir de ahí, No. pánico total a estar en mi casa solo o Sí, con quien claro. Un momento, pues ya sabes, ¿no? Preparatoria, justamente me pasó en la etapa de la preparatoria, fue como el de salimos, ¿no? Y fue como, pues, evidentemente ya a altas horas de la noche no había transporte público, entonces era caminar, ¿no? Hacia mi casa, a la casa de mis papás, y me acuerdo perfectamente que iba yo caminando, pues, a orilla del río. Ujú. Entonces, me acuerdo que hubo una parte, ¿no? De lo que pues hoy se conoce como la ribereña, iba yo caminando y en algún momento empecé a escuchar como pasos que iban Siguiéndote. ajá, siguiéndome. Entonces, yo no quería voltear por el miedo me ocasionaba, ¿no? Entonces, lo primero que llegué a pensar fue como el miedo de alguien viene siguiéndome, alguien vivo, como el de Sí. me quiere hacer daño, ¿no? Entonces, de repente cuando dije, no, me tengo que dar el valor como para voltear y ver qué era lo que pues, quién me venía Ujú. siguiendo, hubo un momento donde había luz todavía como que en la calle, pero de repente dejó de haber luz y fue ahí como donde dije, no, me tengo que dar valor. Entonces, cuando de repente volteo, veo a un perrito que iba pues, Ay. atrás de mí. Uy. Pero no, o sea, esto es como de repente contrario, o sea, como contrario a lo que hemos hasta ahorita hablado en algún momento como de lo feo, ¿no? O sea, de repente cuando lo vi dije, ay, o sea, me cayó muy de extraño que un perrito, o sea, a altas horas de la noche me fuera siguiendo o que fuera detrás de mí. Y lo veía yo y cuando volteaba yo, de repente era como que se agachaba y así como que si me tuviera miedo, ¿no? Entonces fue como el de, bueno. Entonces ya se cuenta que voy caminando, llegando a la casa de mis papás, una cuadra antes de llegar a mis papás, como mencioné hace un momento, mis papás, pues hace cuenta, la casa de mis papás está aquí y lo único que divide, o sea, de la entrada al panteón, pues es una pequeña calle donde cabe un carro y está la barda del panteón. Entonces, pero están al costado de, entonces para poder llegar a la casa de mis papás pues, tienes que pasar al frente del portón. Entonces te das cuenta que yo iba como una cuadra antes de llegar al panteón y de repente fue como le dije, no, pues sabes qué, voy a sacar un cigarro. Es que sí. El tema, así. Quique siempre cuando lo dejábamos en su casa decía, nos regalamos cigarros. Ajá, Porque obviamente exacto. como estaba al lado del panteón. Ajá, exacto. Entonces iba yo caminando y dije, pues voy a sacar mi cigarro para prenderlo y por el tema de pues, las creencias, ¿no? Entonces, haz de cuenta que intento como querer prender el cigarro y no prendía. O sea, el encendedor no prendía. Entonces yo empecé como empecé como a sugestionarme, ¿no? En el tema y dije, no, empecé a rezar y todo. Y haz de cuenta que cuando menos, fue como que el de Diosito, Diosito, por favor, ¿no? O sea, para poder llegar, pero yo iba caminando, o sea, yo iba caminando. Entonces de repente enciende el encendedor, prendo el cigarro y, y cuando volteo, de repente veo, o sea, veo y ya no estaba el perro. O sea, el perro siempre te siguió. Ujú. Entonces haz de cuenta que ya te acompañó. me acompañó, exactamente. Entonces haz de cuenta que ya agarro y pues o sea, llegando como al frente del panteón, pues había como luz, pero ya para agarrar hacia, te digo, lateral al panteón, estaba oscuro. Entonces pues ya agarro y entro a mi casa
me meto y me acuesto, literal, o sea, fue así como literal, llegué, me quité los zapatos y me metí a la cama con todo y ropa y me quedé dormido, ¿no? Ya hasta el día después, o sea, haz de cuenta que fue como el de, o sea, me llamó la atención por lo que había pasado y no sé qué de repente me llamó la atención, o sea, como que me quedé como muy consternado por lo que había pasado. Entonces, haz de Así cuenta. como yo, güey, de escuchamos. Ajá, esto, ándale. y si tienes eso. Entonces me pasó que al otro día yo estaba como con la incertidumbre, dije, el perro, ¿qué pasó? No, o sea, y en el día ya se cuenta que agarró y dije, no sé, o sea, de repente me regresé por el mismo camino en la Que mañana tomaste que en la había noche. tomado en la noche, era fin de semana, y en la ribereña, justamente, había una parte, o sea, por donde está, bueno, una parte de la ribereña, por donde están las universidades. Ujú. Justamente ahí empecé a caminar y dije, pues es que yo tengo que ver qué, o sea, como porque algo en mi mente de repente me decía como, o sea, como que tenía que ir por ahí. Y no te miento, o sea, neta no te miento, o sea, cuando yo llegué a una parte del camino, me encontré al perrito, justamente al que yo había visto una noche anterior, bueno, en la madrugada, pero estaba muerto. Oh. O sea, estaba muerto el perro. Y entonces fue como el de, dije, no mames. O sea, de repente como que me causó mucho Conflicto. como tristeza, como dolor. O sea, fue como dolor. Y platicando después en algún momento con una persona me decía, es que el perro te protegió. Sí, ¿sabes qué? A eso, yo sí soy fiel creyente de eso. Te lo digo porque yo en la secundaria nos hicieron un proyecto en la secundaria donde tenías que. Ay, aquí es predecir. Donde tenías que cuidar unos peces. Gracias. Y era en biología, güey. Entonces yo tenía mi pecera con los pececitos, güey. Y me acuerdo muy bien que mi bisabuela se pone muy mal un viernes en la madrugada, bueno, en la noche del viernes todavía, y fallece en la madrugada del sábado. Pues yo todavía en las noches, en las noches les daba la comidita, güey, les ponía su comidita, y estaba el pez bien. Y al otro día, güey, el pez estaba muerto. O sea, por eso te digo, yo soy fiel creyente de que, vuelvo a lo mismo mi señora que me ayuda, mi señora Juli, y es muy así, siempre me te dice, costó tu señora. ay, es que, Sí. güey, llevamos muchísimos años. ¡Clasista! Eso sí da Llevamos miedo. muchísimos años con ella y ella siempre, te digo que es como muy susceptible, güey, sí, que siente las cosas, las presiente y todo. Que te pasó a lo mejor y realmente venía algo atrás de ti malo, que el perro fue el que lo pasó. Y ahí es donde debes de agradecer, bueno, yo así, donde debes de agradecer que ese animal dio la vida por ti, güey, porque Sí, claro. pues realmente te hubiera pasado algo malo, digo, no, ya pasó hace muchos años, ¿no? Pero sí es así como, bueno, sí se siente feo, güey, pero Sí. ya sé, güey, los animales siempre reciben como todo. Sí, Ay, güey, yo estoy así como... ¿Hay alguna historia más que hoy ustedes quieran compartir como en este tema? Porque, pues, bueno, Es que nos podemos yo tengo una seguir. muy ruda. Sí, tú sigue. ya, cuéntala, Una o sea, ruda. para que Ya nos con esa ya nos vayamos, vamos. porque para que nos vayamos... Ay, porque güey, sí hemos esto tenido sí- programas de una hora diciendo Bueno. pendejada y media que no sé esto que nos han Sí, pasado no, también. y aparte muy es cabrón. especial, ¿no? Es especial, Es podría, especial, sí. podría durar un poquito Es más. como el ¿no? Porque especial si de producer los se Simpsons. puede, ¿sí? Gracias, producer, te amamos. 15 de septiembre. Bueno, 15, 16 de septiembre, no estaba yo seguro. De hecho, no es como que me haya yo dejar. Güey, no me mucho des la menos. espalda que me da cosa. Ese día había yo ido a pues solamente ves que ponen los puestos en los parques. Ajá. Y pues había yo ido a comer, a nutrir todo esto, ¿no? A nutrir todo esto. Tostadas, tacos, El todo esto. cuerpecito. Entonces, pues ya, terminé, cené, me fui para mi casa. Y justo cuando voy llegando a mi casa, pues empieza todos los juegos pirotécnicos, porque se empiezan a oír las explosiones y ya se empiezan a ver las luces, etc. Esto que les estoy hablando es por las vías en Santana. No. Entonces,
Llego y ahí vivía yo solo con mi papá, mi hermana y yo, ahí estábamos viviendo. Entonces, pues ya normalmente cuando entrábamos a la puerta, bueno, no sé si se acuerdan. Sí, era una sí, puerta que una daba puerta a la blanca, calle, una subías. puerta blanca abrís, Subía las escaleras. abrías e inmediatamente encontrabas las escaleras. Entonces, justo para esa fecha, pues mi papá ya había acostumbrado a ponerle llave a la puerta antes de dormir, ¿no? Sí, y escuchabas y Y llegaba. escuchaba, exacto. Aparte la puerta hacía un chingo de Ay, no mames, Sí. sí, esa puerta de te van a partir tu madre. Ah, sí, me decías. Sí. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? No, ya son las 3. Te No, van pues a ya, partir te tu van a madre. partir Tu tu madre. madre. Bueno, pues entonces meto la llave, giro y la luz está adentro, pero no está pegada a la puerta, sino como que tienes que entrar y ya prendes la luz, ¿no? Entonces, pues yo muy valiente, abro la puerta, dejo la luz, Güey, no mames, dejo la luz apagada, Cada vez que contamos algo distinto. pongo la llave por dentro, nuevamente, pongo la llave por dentro, prendo la luz, giro exactamente hacia donde está la escalera y sentada en la escalera, Ay, no, vete a la No, verga, vete a la güey. sentada en la escalera, una mujer, güey. Ay, No, no, vete así, a la güey. verga. Mira, Ay, el producer está así, güey. el cabello, Sí, también el producer no el cabello sociales. así todo Los enmarañado, producers. No, toda vete a la blanca, verga. blanca, Ay, blanca de la cara. No mames, güey. Y sí, güey. la mirada así como neta, como perdida, así Como ida. Entonces, yo, obviamente, pues no mames. Me la encuentro de frente, güey. No ¿Qué crees que hice, güey? Le metaste la madre. No, quisiste salir. Sí, dije, ¡chingas a tu madre! Pero pegué un grito así. No mames, y luego que Javier es desesperado, así, güey. sí. Así como ahorita grité, bueno, Ajá. no, eso fue muy fresa, güey. No sé, güey, no sé ni cómo gritar Dije, otra vez. ¡chingas a tu No, madre! güey, Y yo me aparte me desmayo. quedé viéndola y dije, ¡ah! Y yo con la pinche puerta cerrada, güey. Entonces, Porque ya habías vuelvo a echado meter llave. la pinche llave como puedo, güey. ¡Pam! Y me pongo a darle vueltas. Y abro y salgo corriendo, güey. Hacia la calle. Hacia la calle. Ajá. Ajá. Y nosotros vivíamos en un departamento Ajá, arriba. hasta el tercer piso. Uy, ya me pegué, güey. En el tercer piso. Entonces, esa construcción siempre fue como familiar. Sí. Desde la familia. Y entonces siempre mi papá vivió en el segundo. Y yo cuando me independicé por primera vez, Ajá. En me el fui al tercero. tercer piso. Sí, ¿no? sí, lo recordamos. Sí. Entonces, yo lo que hago, porque veo la luz prendida del cuarto de mi papá, busco cómo chingados llamar su atención. Y dije, no mames, esto no me puede estar pasando, no me puede estar pasando. Es un Aparte, juego de mi mente. Sientes que estás soñando. Sí, güey, sí, Sí. no puedes creer que Sí. lo estás viviendo. Sí, güey. Empiezo a buscar piedritas, güey, y madre, le empiezo a aventar piedras a mi papá a la ventana. Y sale bien encabronado. ¿Qué quieres? Que no sé qué, que la chingada. Le digo, baja a ayudarme. ¿Qué quieres? ¿Qué te pasa? Hay una mujer ahí en la escalera. Ah, sí, tenemos vecina desde ayer. No. No. Pero la señora era bien droga. Ay, Y no, ahorita vete a la verga. Entonces, No. Javier. No, bueno, yo me llevé el susto de mi pinche vida, güey. Nunca. Era una persona viva, Oye, gracias por seguirnos en este episodio. Güey, No ¿qué mames. piensas cuando Sí, le estás claro. mentando en la Claro. jeta y le estás mentando a su madre y solo se te queda viendo así? Sí, güey, no vete a la O sea, no me chingada, digo, güey. joven, una disculpa, no se espante. O que te platique una. ¿Qué pedo, güey? Así No, por lo menos que te dijera, güey, ¿qué pedo, güey? ¿No? O sea, dices, y ya cuando es eso, dices, ya reaccionas y dices, güey, no mames, quítate a la verga, Sí, ¿no? O güey, sea, ya no apagar, mames. No, pero espérate, antes de que yo le aventara piedras a mi papá, dije, no mames, esto no me está pasando, güey. Me vuelvo a asomar y ya no está. No, mames. No, Entonces dije, mames, sí, "Chingas claro. a tu madre. La despertaste cuando le gritaste como de. Pues ¿qué yo, pedo? ajá, Sí, yo creo, yo creo que pero no fue me como- dijo nada la pendeja. Claro, No, pues, o sea, estaba ida, güey. Estaba ida Estaba completamente. Entonces mi papá me dice, déjala, está bien borracha, no te hace nada. Y yo aún así,
a pesar de que mi papá ya me había dicho lo que me había dicho, aún así, güey, tardé como 5 minutos afuera agarrándome los Con un huevos cigarro. para poder entrar, güey. Sí, güey. Sí, pues es que al final de cuentas es como lo que dicen, ¿no? O sea, dan más miedo los vivos Sí, que güey. los muertos, porque... Y ya, total, me armo de valor, ahí voy entrando, prendo la luz, ni madres que le puse seguro normalmente, Sí, Sí, claro. y voy subiendo y ahí está en el otro descanso, güey. Ay, no mames. Resulta que su hijo, porque vivía con su hijo, que aparte estudiaba en mi universidad, güey, resulta que su hijo se había alargado de fiesta y no le había dejado llaves. No, La señora estaba mames. esperando a que el hijo le diera la gana de regresar, güey. Pero yo tampoco lo supe hasta Güey, ya no mucho mames, después. vete a la Y chingada. la señora papá, no otra te vez en el digo. pinche descanso, No, así, que te imaginas. viéndome. Y entonces yo nada más así, voy pasando. Pasaste Y dije, junto a- no mames, donde se mueva ahorita que vaya yo a pasar, le suelto un putazo, le doy una patada, hago algo, güey. No Sí, mames, y qué pinche miedo. Y pues ya, como pude, la brinqué porque aparte no se murió, güey. Así. Y ya, no mames, pero me llevé el pinche susto de toda mi vida, güey. Jamás había yo gritado tan cabrón, güey. Bueno, te Nunca liberaste, güey. Nunca me había sentido tan. Y aparte después nunca me había sentido tan pendejo. Sí, porque pero es que sabes que, o sea, ni Güey, no siquiera tú te mames. imaginas, o sea, Claro. Pero qué tal cuando se los estaba contando, cómo se Sí, hicieron, güey. No, ¿qué me estaba acordando? Yo sé que dijimos eso que no íbamos a decir, pero, güey, hace rato, en el programa anterior les conté que tenía una amiga que era muy cercana a mí, a la que delaté, que le había echado el resistor. Ajá. Bueno, teníamos un compañero en la prepa que andaba muy metido en la onda de Carlos Trejo y los fantasmas y la chinga. Y yo andaba en ese entonces, me acuerdo mucho, que andaba leyendo Cañitas, güey, ¿te acuerdas? Rudísimo. Rudísimo, güey. Bueno, el punto es que él me empieza a decir, sí, a mí me gusta ir a los lugares, la chingada, bla, bla. Y este tío que les cuento que vive en Tecamachalco, que les conté que vivía en Tecamachalco, él, antes de irse a Tecamachalco, vivía en Tlaxcala, hay una zona habitacional por La Joya, hacia arriba, que su vecino había matado a su esposa embarazada, güey. Entonces, ya iba la pinche Andrea, güey, vamos, güey, hay que armar un pinche grupo de nosotras. Y pues obviamente nadie me iba a seguir la corriente. Y Javier, como le gustan las cosas así locas y me extremas. gustaban, güey. Sí, güey, después de la señora de Quiero que blanco. vengan por mí. Dijo, pues sí, vamos, ¿qué puede pasar? Y entonces mi amiga, a la que delaté, perdóname, te amo, amiga preciosa, pero bueno, a ella, vivía muy, bueno, no cerca, güey, pero vivía en esa zona, güey. Entonces dijimos, güey, vamos. Y ella, pues sí, no va a pasar nada, güey. Javier viendo su reloj. Sí, güey, así de, güey. ¿Te puedes apurar, por favor? Entonces le decimos a él, oye, ¿qué onda? ¿Cómo ves? Vamos. Y me dijo, sí, pero él como ya estaba metido en otros pedos, güey, llevó que su grabadora, ¿no? Su grabadora, iba sacando fotos y sí, güey, neta, literal estaba metido en ese pedo, güey. Y sí me dijo, y todavía lo dijo, ¿están seguros que quieren entrar, güey? Porque obviamente era una unidad habitacional donde las casas están continuas, güey. Íbamos a ir a la casa donde antes vivía mi tío. Tenía 15 días que la había dejado porque, no lo había dicho, pero aclaro, la habían asustado, güey, porque como mataron a la persona al lado, bueno, el señor que vivía al lado había matado a su esposa. A los, ¿qué te gusta? La semana se van a vivir mi tío y la mamá de sus hijos se iban a vivir allá. Me dio el... Sí, ya sé, Sí, güey. horrible. Se habían ido a vivir, Me dio el tortijón. se habían ido a vivir al lado, güey. Entonces todavía, mi tía me dice, no te preocupes, sus tips de, güey, con una tarjeta abren la puerta sin pedos, así, no pueden entrar al departamento, está vacío, porque, ahí les cuento, ella nos empezó a platicar que escuchaba ruidos en el departamento de al lado, que obviamente estaba totalmente desocupado y había una patrulla afuera porque pues había pasado un homicidio ahí y todo ese pedo. Y le digo, pues sí, no hay pedo, güey. Pues lo abrimos con... Entonces, sí, güey, lo abrimos con la tarjeta. Y nos dice este amigo, ¿están seguros que quieren ir, que la chica? Sí, güey, pues no creo que nos pase nada. Pues bueno, ya llegamos, ya íbamos, ¿no? Los cuatro, bien felices, ¿no? Así, bien tranquilos, ¿no? Entonces, así. Y entonces llegamos y esta puerta se abre con una tarjeta, porque me dijo mi tía. Entonces, la abrimos, güey.
Y mi tía me había dicho, porque obviamente entrabas en los departamentos y ya sabes, ¿no? Bueno, en las casas que son como conjuntas, güey, sabes que entras, está la sala comedor, la cocina al fondo con las atejuelas, sube las escaleras y las recámaras, ¿no? Entonces entramos y lo primero que encontramos son las escaleras y mi tía me había dicho que en las escaleras es donde se escuchaban más los ruidos, obviamente, por la casa que estaba al lado. Entonces entramos y desde que empezamos ahí nos dice este amigo, ¿están seguros que quieren entrar? Sí, ok. Entonces, y sí nos dijo así, porque hasta Javier cagándose de la risa, güey. Ah, no mames, ¿por qué va a grabar todo, güey? Yo, güey, pues déjalo, no hay pedo, nosotros venimos aquí al morbo. Saca la grabadora, güey, le pone play, bueno, le pone rec. Y vamos entrando y empieza a hablar él, estábamos en la casa tal, hola, como guardando sus archivos, ¿no? Entonces empezamos a hablar, ok, bueno, estamos en la casa de al lado, donde se suscitó un asesinato y la chingada, así como tú entras hasta el panteón, güey, nosotros estábamos en ese pedo. La neta, no quisimos subir porque la neta sí se sentía una vibra muy pesada, no sé si te acuerdas todavía, pero sí fue así como de, no, güey, subimos creo que 3 escalones y nos regresamos y dijimos a la verga, güey. Fuimos hasta el fondo a la cocina, a la atejuela, nos regresamos y dijimos, ¿sabes qué, güey? La policía está allá afuera y nos va a decir que qué pedo. Vámonos. ¿Qué te gusta? Estuvimos 15, 20 minutos ahí. Pero cuando llegaron la policía estaba. Sí, claro, en el departamento de al lado donde se suscitó eso, porque acuérdate que ves que ponen los sellos, la policía afuera esperando a ver qué pedo, y ya. A los 3, 4 días le decimos a este chavo, a nuestro compañero, güey, ¿qué pedo? Pues grabaste y así, que sí. O sea, él en todo momento grabó, güey. Yo no sé si te acuerdas qué nos dijo él, yo sí me acuerdo porque yo sí había estado de pinche morbosa, güey, ¿qué pedo? Dice que sí se escuchaban en las grabaciones así como los gritos, como unos gritos, no así que, todo el momento, pero sí, de repente en el momento que subimos las escaleras, fue así de, en los gritos, güey. Pero sí te puedo decir que se sentía una vibra muy cabrona y eso que era la casa de al lado, no era la casa donde se había suscitado eso. Y sí fue así como, de hecho es un caso súper sonado que estuvo en las noticias de Tlaxcala hace como 16 años, güey. Muchos años. Sí, hace muchos años, ya me di Ya. sí, vistas. Pero bueno, o sea, pasó eso porque era el esposo, habían matado a la esposa embarazada, porque creo que la esposa le había puesto el cuerno, algo así. Pero pasó todo ese rollo y obviamente, pues, si se imaginan, fue una cosa muy fea, ¿no? Sí. Entonces, en el momento fue así. Y sí fue muy cabrón, güey, pero nosotros lo único que sentimos fue la vibra pesada. Sí nos dio miedo, pero nuestro amigo, yo todavía de morbo, güey, enséñanos, no. O sea, si amigo nos ves y nos sigues en el canal, o sea, yo creo que tú a lo mejor te acuerdas, no sé si tengas todavía las pruebas, los hayas borrado, no sé, pero sí fue una cosa muy pesada. Así. Sí, es que, o sea, sí pasan muchas cosas, no sé, o sea, hay un programa que antes pasaba en televisión abierta, en TV Azteca, ¿cómo se llama? No, Extra Normal. Ah, sí, también, Paranormal. No sé, Extra Normal, sí. Extra Normal. Y pasaban muchos casos como que con referente a esto, o sea, como a muchas situaciones y casos, casas, escuelas y todo esto, digo, no me dejarán mentir, ¿no? Nada más en la prepa, ¿no? Que decían que había una niña, que esa niña debe estar cotizada por todos lados, debe tener un trabajo que bueno, es no, que, en todos lados. Es que sabes que en todos lados, miren, sí. no es vuelvo a lo mismo de la historia de Tlaxcala, dice, sí. Pero yo tenía una tía, bueno, era hermana de mi bisabuela. Ella fue maestra toda su vida y de hecho cuando se murió, o sea, 15 días creo que no fue a trabajar porque ella estaba súper viejita. O sea, 15 días antes de que se muriera, seguía trabajando, güey. O sea, hacemos burla a una de mis tías y yo, creo que ya tiene como 150 años y sigue ahí, ¿no? Pero dices, güey, neta era una señora así, que ella dio clases en la prepa donde nosotros estudiamos hace un chingo de años, güey. Y dice que en nuestra escuela, en los tiempos de la ¿cómo se llama? Colonización. No, cuando iban bueno, en una parte no recuerdo bien,
pero que todavía mandaban los militares, mandaban a los papás, a los hombres de las familias, los mandaban, y los hijos se quedaban en los internados o se quedaban con las familias. Pero en este caso nuestra escuela fue un internado hace muchísimos años, no sé si recuerden, pero dice que pasaban muchas cosas ahí. O sea, en la escuela realmente sí pasó. Por eso yo no dudo que de verdad sea una niña la que La escala es muy pequeña, sí. ¿no? Y la ciudad Bueno, todavía la ciudad. es aún más, todavía aún más pequeña, ¿no? Entonces, resulta que, o sea, ahí se habla de que en los tiempos de pues, creo que de la revolución, no recuerdo, o el porfiriato y todo esto, no sé si recuerdo, no sé si en ese tiempo, pero todavía era en la época donde había los frailes, ¿no? Había túneles. Entonces que conectaban, por ejemplo, con el ex convento, con se conjuntaba o se unían con lo que ahora es Ocotlán. Entonces dicen que mucha gente en esos túneles murió. Claro. Entonces, pues obviamente se dice mucho acerca de que pues cuando empezaron a construir, ya conforme fue actualizándose el tiempo, pues empezaron a construir y pues se encontraron muchos restos, muchas cosas, pero que todavía aún estando en la actualidad, pues sigue habiendo como muchas historias con respecto a esto, ¿no? El tema de las bolas de fuego que hay en los cerros. Las brujas. Las brujas, sí, exactamente. Llamadas ¿no? brujas. Llamadas brujas. No. Es algo que finalmente pues hoy todavía sigue causando en muchas ocasiones como pues cierto temor o miedo por lo que la historia, ¿no? Que representan estos personajes. Yo me acuerdo que en alguna ocasión me fui, o sea, a mí me gusta acampar mucho, ¿no? O sea, es como algo que me gusta. Sí, ya sé. Sin embargo, o sea, te cuenta que pues siempre iba como a acampar a lugares que estaban como pues cerrados o que tenían como vigilancia o que era como un centro recreativo, ¿no? Entonces nos fuimos, pero para esto pues yo no sabía dónde iba, ¿no? Entonces de repente pues tomamos como el transporte, llegamos y fue como llegamos como a la orilla de la carretera, ¿no? En un cerro y de la carretera y de repente fue como nos dijeron, hay que bajar el cerro. Sí, güey. Y luego hay que volver a subir el cerro. Y obviamente cuando llegamos hasta la parte profunda de los cerros nos encontramos con un río. Y fue bien chistoso porque, bueno, no fue chistoso, sí fue como de repente como un poco... Súper chistoso. Fue como un poco de miedo y eso que era en el día, ¿no? Pues íbamos con nuestras cosas para acampar, nuestras casas de campaña y nos encontramos con una casa abandonada a orilla del río. Pero obviamente ahí estaba como marcado con cruces blancas, que se supone que las cruces blancas es para ahuyentar a los nahuales. Sí. Entonces, pues ya fue como de repente pasamos y vimos la casa abandonada y dije, no mames, ¿a dónde nos vinimos a meter, no? Entonces seguimos, todavía seguimos caminando. Sí, fue cuando dije, no mames. Entonces seguimos caminando todavía hacia más adentro, todavía en el cerro, y llegamos a una parte donde pues ya fue como donde nos instalamos, pero pues haz de cuenta que estaba el río pues a un costado. Madre mía. Entonces haz de cuenta que fue como el de, pues bueno, ¿no? O sea, fue como el de, pues, ya estábamos en el día y fue bien chistoso porque desde la tarde de repente fue como que estábamos acomodando las casas de campaña y todo y de repente fue como el de, no mames, o sea, fue extraño para nosotros perdidos en la nada del cerro ver a dos personas, ¿no? Estamos en el día, ver a dos personas caminar como por el cerro. Entonces nos quedamos así como el de no mames, o sea, desde ahí fue como... Güey, el típico que vas viendo así como van caminando. Sí, o sea, pero era todavía del día, ¿no? O sea, todavía era en el día. O sea... Y pues eran como yo creo que como las 1, 2 de la tarde, yo todavía, porque llegamos desde la mañana, ¿no? Entonces llegamos y haz de cuenta que vemos a estas dos personas, era una pareja, unos señores, y de repente fue así como el de, güey, ¿qué pedo, no? Porque pues, sí nos asustamos, porque también fue como el de, pues a lo mejor son gente que de por aquí, como que, pues armados, no sé, me imaginé como ese tipo de cosas.
Y entonces se acercan con nosotros y nos dicen, no, pues es que nosotros, o sea, como que nos gusta explorar, caminar y todo eso. Y nos dijeron, ¿se van a quedar a acampar? Y nosotros, sí. Y dijo, nada más tengan cuidado, no prendan fogatas en la noche, que no sé qué, bla, bla, bla. Y nosotros fue así como el de, Porque la pues, luz los atrae. ajá, o sea, fue como ¿A que quién? no. Adiós. ¿Sabes qué pasó? ¿Sabes qué pasó? Que no nos quisieron, o sea, yo sentí que no nos quisieron decir a más, como Sí, para claro. no Por eso, espantarnos. ahorita haciendo burla, no prendan Pero- fogatas porque Ajá. la luz los atrae. Ajá. ¿A quién? Y se desaparece. No, güey. o Entonces sea, dijo, "Ay, no sí, fue mames". así como, ay. Y entonces de repente fue Pinche como, teléfono, güey. fue como el de, bueno, pues ya no, o sea, nos asustaron, pero pues hasta ahí nada más. Y de repente fue como el de, pues se fueron estas personas, fue como el de, pues que les vaya bien, disfruten su campamento y todo eso. Pero, o sea, te digo, no te miento, teníamos a unos metros el río, pero haz de cuenta que el río estaba como abajo y nosotros estábamos como arriba, ¿no? Entonces pasó, o sea, de repente fue como, pues empezó a caer la noche y estábamos, pues literal, 4 personas, ¿no? O sea, nada más. Y de repente fue como el empezó a caer la noche, empezamos a armar como el tema de la fogata y todo eso. Y en algún momento fue como el de dijimos, güey, yo creo que, o sea, como que nos vino a la mente esto de que nos habían dicho las personas que no prendiéramos fogata. Y entonces literal, cuando empezamos a ver que anochecía, literal metimos una piedra, o sea, piedras grandes a la casa de la campaña, a las casas de campaña, pero pues llevábamos 2 casas de campaña, entonces literal terminamos en una casa de campaña los 4, con piedras a nuestro alrededor y con cuchillos, pues llevábamos cuchillos como para el tema de cocinar y todo eso. No te miento, o sea, de verdad te lo juro, fue como, no traumante, pero sí fue como muy impactante, porque haz de cuenta que aquí cayó la noche, Y el miedo, güey. o sea, era la, como dicen, la boca del lobo. Sí, güey. O sea, a la distancia a la que estamos, nosotros, no nos veíamos. Sí. Y te digo, nosotros fue así como, llegó un momento donde prendimos la fogata, pero nos acordamos de lo que nos habían dicho estos señores y dijimos, no mames, hay que apagarla. Todos Porque abrazados, resulta que de repente, no sé por qué, para colmo, no teníamos, o sea, ¿vieron la película de La Bruja de Blair? Nunca la vi, pero. No, bueno, tipo así, sin señal, o sea, porque no había señal de No celular. mames. Entonces, haz de cuenta que de repente fue como el de, no mames, o sea, fue como el de, vamos a hacer caso a lo que nos dijeron para evitar como cosas, pero porque obviamente, no sé, como que de repente nos cayó el 20 y dijimos, güey, no mames, es una zona donde se supone que aparecen las brujas, ¿no? Sí, claro. Entonces, se supone que el fuego las atrae. Entonces nosotros dijimos, no mames, o sea, fue como que apagamos la fogata y nos quedamos literal sin luz. Oye, nada. y te apuesto que no dormiste ni madre. No, Bueno, nada. no durmieron ni No madre. dormimos nada porque haz de cuenta que de repente estábamos dentro de la casa de campaña y nosotros estábamos acostados y de repente nada más escuchabas cómo hacían así. No mames, vete a la chingada, güey. No. Pero ¿sabes qué? Los sonidos se escuchaban alrededor de la casa de campaña. No, mames. Y nada más escuchabas cómo hacían esto. No mames, güey. Y obviamente pues el sonido es así, pero con las hojas que había alrededor, Sí, ¿no? sí, Entonces sí. de repente, y era como, o sea, nosotros teníamos, literal, no te miento, o sea, de repente era como, yo me veía y me veía, o sea, no me alcanzaba a percibir yo mismo porque pues estábamos muy oscuras, escuchabas el río como el agua del río. Y yo tenía el cuchillo aquí en la mano, así como que dije, ahorita abren la casa y yo me voy directamente, ¿no? Y entonces de repente, o sea, pasó como que yo dije en algún momento, tengo ganas de ir al baño. Entonces fue como el de prende el celular, la luz, pero la luz del celular, no te miento, No, era nada. insuficiente. Entonces era así como en literal nada más, era orinar al lado de la casa de campaña y me atreví a salir porque yo literal no estaba haciendo del baño. Pero, Pero me estoy ¿cómo? aguantando. Sí, Como yo ahorita, güey. pero finalmente era así como el de no mames, o sea, o sea, era horrible. Y no te miento, o sea, fue como muy impactante porque
quiero pensar yo que pasaron cosas afuera de nosotros, o sea, afuera de la casa de campaña. Yo siento que pasaron cosas, pero que nosotros no las Solo te las pudimos ibas ver. imaginando por lo Porque que realmente, escuchabas. exacto, pero Está más cabrón. y nos quedamos así toda la noche dentro y literal, o sea, fue quedarnos ahí adentro de la casa de campaña y te lo juro, es una experiencia que yo en mi vida volvería a repetir, o sea, Sí. irme a acampar a un lugar donde es abierto, o sea, donde no hay quien en algún momento te vigile, porque la verdad es que... Se aventuraron bien, cabrón. Sí, o sea, y obviamente, pues el tema de la Llorona, ¿no? El de al lado del río, o sea, muchas cosas que te hacen como exponerte y la verdad es que no. Decías tú hace un momento, ¿no? O sea, por la casa de tus papás, ahí no sé si tú tengas en cuenta la historia del árbol Ay, sí, del güey, ahorcado. también. Sí. A mí no me Que tocó, también pero... era como el de no mames, o sea, yo a veces que llegábamos a casa de Pame y yo ya me sabía esa historia porque pues teníamos que pasar junto al árbol, ¿no? Que estaba casi frente a tu casa, frente a la casa. Pues en esa casa yo me quedé una vez completamente solo y fue una de las peores noches de mi vida, güey. Así completamente solo, mi mamá, no me acuerdo exactamente por qué, pero por alguna razón había ido a quedarse algunos días. Entonces tenía cosas, pues no de valor, pero sí tenía, pues Tele. ajá, una tele, se había llevado una tele, cosas así, ¿no? Entonces, pues como estaba muy solitario por la zona, mi mamá dijo, repito, siempre nos íbamos a San Martín, entonces mi mamá dice, pues voy a San Martín. Y le dije, pues si quieres yo me quedo en la casa para cuidar, porque aparte se habían metido a robar ya varias veces a la casa. Entonces dije, pues yo me quedo. No mames, horrible, güey. Toda la noche yo escuchaba cómo martillaban, arrastraban cosas en el techo, güey. Y pues está solitario y aparte el techo no es como un techo donde puedas estar caminando, porque es de tejado de dos aguas, ¿cómo le llaman? Estilo californiano, o algo así. Entonces es de dos aguas. Toda la noche escuchaba cómo martillaban, cómo quitaban cosas, cómo caminaban, pero toda la noche. Yo creo que hasta que me venció el sueño, fue como medio pude pasar la noche, pero de ahí fuera horrible, güey. Y ya había pasado lo del chavo. Es que sabes que sí son muchas cosas, o sea, por ejemplo el producer, ¿no? Donde está la casa de sus papás, ¿no? Sí puedo. O que lo cuente él, güey, ahí ¿no? tiene un micrófono, por favor, que lo abra. ¿Qué? Por favor. ¿Yo? Sí, o sea. Estoy dormido, güey. Es Es que déjenme les comento, son las 2:33 de la mañana. casa- No antes visto, me voy a tener que retirar por un momento. Sí, corre. Entonces, haz de cuenta que había, o sea, es una parte donde está la casa de los papás del producer y en la calle, o sea, haz de cuenta que la calle pues llega a un punto donde termina, o sea, no continúa porque es como cerrada, pero hay unos campos. Ok, yo no he ido, pero... Entonces, haz de cuenta que ahí, o sea, por ejemplo, o sea, madrugada y he comentado o he escuchado que... Perdón, ese fue el efecto sí, es del un baño. efecto es el efecto el de los efectos y Te estás tosiendo, yo también. entonces justamente pues o sea cuentan, ¿no? Que por las madrugadas se han escuchado en algún momento como una carreta, ¿no? Que pasa Güey, la esa carreta es la muerte, güey. es que esos sonidos, digo, Es a la muerte, nosotros, ¿sí o no? al Le producer llaman- y a mí nos tocó Escucharlo. escuchar en algún momento, segunda vela. No, espérame, antes de que sigas y segunda vela, ves que te contaba que mi tío vivía en Tecamachalco, una de mis tías abuelas también ha vivido en esas zonas, y la carreta igual la han escuchado, y ahí una de mis tías abuelas aprendió por su esposo, que fue así de, no te asomes por ninguna, de lo que quieras, por ninguna, hasta el morbo, lo que quieras, no te asomes, para nada, si escuchas esa carreta. Sí. Porque es la carreta de la muerte. Uh-huh. ¿Cómo le llaman es como si fuera lo de las funerarias donde llevan la carroza de la muerte, eso.
literal le hacen... Sí, es que finalmente, o sea, son Salud. muchas cosas como... Ahora, también antes nunca he visto, yo también voy. Sí, es que al final, gracias, ya solamente quedo yo. Pues ya se queda como con esa experiencia buena, mala, quien va a decir, ¿sabes qué? Si es cierto, lo pasé, yo lo sufrí, yo lo padecí. Y quien no, pues seguirá pensando, estos pendejos y sus Aparte, creencias, estos ¿sabes provincianos, ¿no? Sí, claro. No, Y aparte, ¿sabes qué? Yo creo que muchos suscriptores de nosotros van a decir... Estaba sentada y estaba pensando, ¿Qué voy a decir ahorita? que llegue yo? Ya fueron a tirar el miedo. Van a decir que si han pasado, yo sé que van a poner comentarios de lo que han vivido, güey. O sea, porque yo creo que aunque La digan que tercera, no, aunque digan que no, alguien ha vivido algo así, güey. Esa palabra. O peor, güey. Ya duró. Pero, ¿saben qué? Yo siento que está más cabrón Aquí cuando no se vives acaban de hacer las algo. palomitas de maíz. No, ya. Que está más cabrón cuando vives, así como a Javier que tuvo como eso físico, güey, así de madre la pinche nalgada. Yo creo que ha de haber algo que alguien ha vivido algo más cabrón que eso. Sí, pues bueno, chavos. Ya nos vamos. Esto fue... Ya me voy a mi casa solo. Yo me voy a mi Bueno, casa solo. siempre decimos una conclusión, pero no podemos decir una conclusión porque Sí, yo siento di que una va a haber conclusión. uno nuevo. Bueno, Ya una conclusión. nunca diga nunca me va a pasar porque algún día lo van a vivir. Y siempre encomiéndense al lado chido. Hay un Sí. lado oscuro y un lado de luz. Yo digo, chavos, que vayan a los lugares que les mencionamos. No vayan, la Que neta. vivan sus experiencias. No, no es cierto. No, pues no, yo creo que pues, no vayan. Ya se los contamos. La neta es que sí está cabrón. Puede aparecer Si el quieren burro. ir bajo su propio riesgo, Se les puede aparecer el burro se les enfermo. puede aparecer el burro Y enfermo. se les atraviesa. Y exactamente, y puede que se les atraviese. Entonces, No te la atraviesa. pues yo creo que mejor ahí la dejamos. A lo Feliz. mejor puede haber otra segunda parte en un año. Exactamente, felices fiestas Cuídense mucho. Celebren a sus difuntos. celebren a sus difuntos y pues recuerden que Estamos entre cuates. cuates.